En tantísimos años, solo llegué a conocer de mí mismo la cruel parodia, la caricatura insultante, y nunca pude hallar el original ni el modelo. Así se confesaba a través de su poesía el gran José Emilio Pacheco, poeta, escritor, traductor, periodista mexicano, quien este año cumplió 10 de haber muerto, y por ello le recordaremos a través de su obra. Muy cierto, Javier, hay que recordar que fue un autor apasionado de la literatura en todas sus formas. Además, bondadoso y generoso de brindar sus conocimientos y también su amistad. Y precisamente recordaremos al gran José Emilio Pacheco a través de una conversación con Luis Tovar, director del Suplemento Cultural de la Jornada. También vamos a recuperar un recuerdo de Elena Poniatowska, una amiga de muchas batallas de José Emilio, en la que nos lo retrata de cuerpo entero. Natalia Ochoa, por su parte, nos va a acercar a ese polígrafo que también fue José Emilio. Así es, Javier, y tendremos en México en 100 Objetos la participación de Norma Guzmán, quien siempre nos cuenta cosas interesantes como la historia de Batallas en el Desierto, la obra de este gran autor. Nos encontramos en el Centro Cultural Elena Garro y les invitamos, por supuesto, con la X en la frente. Y es tiempo de hacer el inventario de las deudas que tenemos con José Emilio Pacheco, uno de los grandes poetas de nuestra lengua y uno de los mejores cronistas literarios de Hispanoamérica. Si sus poemas han continuado y renovado nuestra tradición poética, sus crónicas literarias han sido una ventana para reivindicar a nuestros clásicos y para mostrarnos lo más significativo de lo que se escribe en el extranjero. Resulta impensable comprender la literatura de los siglos XIX y XX de nuestro país sin su mirada crítica, tan rica en los análisis multiculturales donde antropología, cine, música, historia le sirven para compartirnos sus asombros y descubrimientos. ¿Cuántos poetas, novelistas, ensayistas debemos a su generosidad? El entusiasmo de José Emilio por la literatura lo hizo hacer crónicas estupendas y no pocas traducciones notables. Baste pensar en la bellísima traducción de La Estrella de Madera de Marcel Schwab o en los 4 cuartetos de T.S. Eliot, la mejor traducción que se haya hecho de ese poema a cualquier idioma, según Octavio Paz. Notoriamente emocionado lo dijo Paz, por encima incluso de la traducción francesa en la que participara el propio Eliot. Pero esta generosidad para compartir las obras de otros escritores en nuestro idioma solo pudo ser resultado de la sensibilidad y capacidad de un gran poeta, porque José Emilio fue, sobre todo, un poeta. La voz de la tribu que a todos nos convoca para hacernos ver y escuchar con el rumor de la sangre que rebota entre las sílabas de sus versos, que el mar es, por ejemplo, el palpitar del mundo. José Emilio Pacheco Berni nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939 en el Hospital Francés, en un parto que, según le contaría su madre, costó 200 pesos de aquel entonces. En su vocación literaria sería decisiva su abuela Emilia Abreu de Berni, una estupenda narradora que le contaba historias que ella misma se inventaba y le enseñaría a leer pues historias como La Cenicienta, Emilio Salgari y el mismísimo Pulgarcito antes de que fuera a la escuela. El primer libro que leyó fue Quo Vadis y le impactó tanto que hasta le dolió que el libro llegara a su fin. Pero el aula verdadera estaba en su casa, en donde se reunían escritores de la talla de Juan de la Cabada, Martín Luis Guzmán, Juan José Arreola o José Vasconcelos, a quien escuchaba atento como niño, acompañado de su amigo Carlos Monsiváis, entre otros más. Desde siempre, José Emilio Pacheco disfrutó de la literatura en todas sus versiones. Muy ajeno de aquel protagonismo, él disfrutaba de escribir para ser leído. Por ello decía, no leemos a otros, nos leemos en ellos. Y es que le parecía un milagro que gente que desconoce pudiera verse
en su espejo, a través de sus textos. Luis Tovar, ¿tú entiendes el siglo XX mexicano sin José Emilio Pacheco? No, definitivamente no, estaría incompleto. José Emilio Pacheco, desde más de una vertiente, define en muy buena medida el siglo XX mexicano culturalmente hablando. Eso creo que tendría que ser evidente para cualquiera que tuviera la mínima noción de quién fue José Emilio. Es que estuvo en muchos frentes, ¿no? Sí. Hizo guiones de cine, que tú debes conocer bastante bien. Uh-huh. Obviamente hizo su famoso inventario, que era un registro de muchas cosas de lo que pasaba en el México que nos tocó vivir, pero también hacía poemas, luego muy ecológicos. Sí, además de todos los temas, pero mira, de lo que mencionas así en el orden que lo dices, de los guiones, pues, lo primero que viene a la mente, por supuesto, y que es fundamental incluso también para el cine mexicano, pues es Mariana, ¿no? Ajá. Basado en el libro del Principio del Placer, y que el guion es de José Emilio, trabajó él también allí, con Alberto Isaac, y eso, por ejemplo, ya le da un lugar en el cine. Uh-huh. Lo de inventario que tú mencionas, estaba yo recordando que pues sigue pendiente la edición de ese trabajo monumental. Ya ves que ha habido que sí o si no, que quién se lo va a echar. O sea, quiero ver al valiente o la valiente, porque son más de 7,000 columnas inventario. Más de 7,000, imagínate. Desde diorama hasta el final. ¿No? Claro. Es impresionante. Con todos los temas, algunas son traducciones, tú lo sabes. Aparte está el trabajo de traducción, ¿no? Que es bien importante también. Que se suma a lo de la narrativa, la poesía, la crónica, uh-huh, el ensayo literario. Y fíjate que hay cosas notables. Yo alguna vez hablando con Octavio Paz sobre los 4 cuartetos que él tradujo, sí, Eliot, claro, me dijo que era la mejor traducción a cualquier idioma que él había leído de ese poema de Eliot, incluso a la francesa en donde Eliot participó. Y yo estaría de acuerdo con Octavio Paz. Mira, de hecho, hace no mucho uh-huh, se publicó, bueno, hace no mucho, ¿verdad? Debe de haber sido hace 11 años, okay, pero uno va creciendo y el tiempo se le hace más cortito. Pero salió la última edición de la traducción de los 4 cuartetos de Eliot, de José Emilio. Es prodigiosa, digo, yo no leo en muchos idiomas, pero cuando tú lees esa traducción, esa versión, como uh-huh, más me gusta pensarlo, no traducción, sino la versión de él, es un prodigio, es una delicia. Y yo creo que los lectores que se acercan por primera vez a Eliot a través de esta traducción están teniendo un enorme privilegio. Totalmente. Sí. Yo creo que parte del motor de José Emilio fue la generosidad. Nos compartía generosamente las traducciones de autores que le gustaban. Nos compartía temas a través de ensayos o poemas. ¿Tú crees eso? Sí, mira, pues él tradujo a Eliot, tradujo a Benjamin, tradujo a Twain, tradujo a medio mundo. Y sin embargo, es bien certero como lo estás diciendo, porque no es que a José Emilio se le reconozca tanto como traductor, como sí se le reconoce obviamente como poeta, como narrador, como periodista cultural, uh-huh, ¿no? Que es lo que más la gente recuerda, pero no tanto como traductor, y sin embargo su trabajo es, como decíamos, formidable, pero también es bastante vasto, sí, es abundante. Como editor también, ¿te acuerdas? Él publicó a Novo. Sí, ciertamente. Las crónicas de Novo, que también era una tarea gigantesca. Monumental también. O sea, parece que lo de José Emilio eran los trabajos de largo aliento y gran calado, ¿no? Los que nadie quería hacer. Los que nadie quería hacer y que él se aventaba. Porque sí, es asombroso. O sea, digo, también se sabe, ¿no? Que él trabajaba verdaderamente como una bestia de tiro, o sea, que no paraba. Pues hay que preguntarle a Laura Emilia, por ejemplo, que decía que nada más veía a su papá en el fondo del estudio, ¿no? Sí, que ahí estaba, pero ahí estaba nomás de estar. Pero bueno, ¿de qué otro modo haces ese trabajo de esa envergadura? ¿No? Sí, a mí realmente me asombraba. Incluso fue amanuense, como decía él mismo, uh-huh, de Arreola, ¿no? Sí,
Se puso a escribir lo que no había escrito Arreola, se lo dictó y él lo escribió obviamente con una prosa perfecta. Así es, sí, o sea, de un gran maestro, ¿no? Y ahí sí se destaca mucho lo que tú mencionas, la generosidad enorme de José Emilio y esa rara avis que es la modestia en alguien con ese talento, ¿no? Sí, fíjate que con ese empaque como autor, como traductor, como editor, con todas esas virtudes. Y ser modesto está complicadito, no está fácil, ¿no? Digo, no, tú mencionaste a Octavio Paz, que era cosas espléndidas, pero modesto no era. Y José Emilio sí, ¿no? Así es. Sí, era pues, otra sensibilidad y además muy generoso. Sí. Yo me acuerdo que varios reporteros, entre ellos yo, lo llamamos por teléfono para preguntarle algún dato. Y con esa memoria prodigiosa que tenía, te daba la fecha exacta, la página del periódico Excelsior o el que fuera, y te acercaba a los temas. Además te daba un contexto para que entendieras mejor la nota que andabas buscando. Me consta. Mira, tuve la fortuna, un tiempecito, habrá sido por ahí, no sé si de 2006, 2007, en que hablábamos por teléfono, José Emilio y yo. Ya no me acuerdo, había un asunto específico que tenía que ver con el suplemento y cosas, y con Hugo Gutiérrez Vega, pero se nos dio por hablar una vez a la semana durante una temporada. Y era larga la conversación. Bueno, ¿qué conversación? O sea, no me voy a poner yo medallas. Era escucharlo. Claro. Era escuchar una cosita que tú le preguntaras o una cosita que tú quisieras comentar. Y él se soltaba. Hasta que de repente se oía la voz de Cristina, ¿no? José Emilio, ya cuelga, ya nos tenemos que ir. O José Emilio, no sé qué. Y solo por eso me decía, ya me voy porque ya me está hablando Cristina. Ajá. Pero luego platicamos. Y así. Y entonces era esa generosidad, sí, pero que él yo creo que ni notaba. O sea, era su manera normal de hacer las cosas. Solo se soltaba y ya. Y pues bueno, uno tenía que aprovechar, por supuesto. Y lo aprovechamos. ¿No? Sí. Tenemos que ir a un corte, Luis, y regresamos contigo aquí con la X en la frente. Gracias. Compañeros de generación y también de quehacer periodístico y literario, José Emilio Pacheco coincidiría con Elenita Poniatowska y Carlos Monsiváis en la Ciudad de México de aquellos años 60 y 70. Y de ahí que la autora de El amante polaco dijera que Pacheco era el profeta del desastre, pues tiene la habilidad de convertir un suceso de la vida diaria en un momento memorable. Llevaba la vida nacional impresa en su camisa y las preocupaciones en los bolsillos. Y es que estar bien informado en México era ser naturalmente pesimista. De ahí que Elenita le llevara a Pacheco, su amigo, aquel libro que denunciaba la matanza del 2 de octubre de 1968. Y es que precisamente aquí nos lo cuenta. A José Emilio le llevé la noche de Tlatelolco porque le dije, oye, y él ese día si no me dijo, cerró todas las ventanas de la casa y corrió todas las cortinas, nos fuimos a su oficina que estaba luego cerca de la puerta de entrada y me dijo, pues Elena, a ver, no le gustó, me dijo, ese es un libro no sé, no tenía la garantía de que se publicara, ¿no? Él no la iba a dar, pero él ese día, te digo, lo cerró todo, estuvimos en un lugar cerrado. Y sí lo enseñé, pero no lo leyó todo, porque no lees todo un libro en una mañana. Y yo pensé, ay no, ¿para qué lo hago sufrir? Ya no regresé. Fui una mañana. Cuando nos hablan de polígrafo, normalmente pensamos en este instrumento para detectar mentiras, pero la verdad es que un polígrafo lo podemos encontrar entre los ensayos, poemas y traducciones, así como lo estuvo José Emilio Pacheco. Su amigo Sergio Pitol lo llamó no solamente polígrafo, sino el polígrafo perfecto, porque todo lo que escribió en los diferentes géneros que fue abordando
a lo largo de su trayectoria son géneros en los que incursionó con un altísimo nivel. José Emilio Pacheco fue poeta, ensayista, traductor, guionista de cine, dramaturgo, narrador, es decir, incursiona prácticamente en todos los géneros literarios y periodísticos. El hecho de abarcar muchos temas no significaba que sus intereses fuesen diferentes, sino que una de las constantes preocupaciones de sus textos fue el paso del tiempo y la transición de la niñez a la vida adulta. Además, enmarcó su cariño por la Ciudad de México, representándola en algunas de sus obras más memorables. El gran corpus de su obra y el que es más conocido y más celebrado es sin duda Inventario. Este periodismo cultural que ejerce a través de Diorama en la Cultura primero y posteriormente en la revista Proceso, en la que en muy corto espacio demuestra grandes conocimientos y puede hilar muchos temas que se relacionan con un acontecimiento determinado. Y si no mal recuerdo, Rafael Franco Lea dice que inventa un nuevo género, que es el enciclopedismo a través de esos inventarios. Tal fue el talento y presencia de Pacheco que toda Hispanoamérica fue enriquecida con sus obras, por ejemplo, con sus traducciones, como lo fue la de 4 cuartetos del escritor T.S. Eliot, en la cual consiguió nutrir la lectura volviéndola aún más mágica, cosa que lograba con cualquier género, porque no se trataba solo de contar con la capacidad de escribir de diferentes materias, sino de poder seducir y atrapar a los lectores en la que fuera. Los jóvenes se acercan a sus libros y descubren un universo en el que se identifican. Por otra parte, estos relatos son atravesados indiscutiblemente por la memoria, pero también tienen un dejo de nostalgia. Nos traslada a otras épocas y nos hace avisorar un tiempo, una ciudad, una manera de ser que ha desaparecido, que se ha evaporado y que sin embargo perdura a través de la letra escrita y en este caso a través de las historias, de los poemas, de los guiones, de los inventarios, de la obra toda de José Emilio Pacheco. Los lectores que deciden adentrarse al universo de Pacheco son quienes mantienen vigente su legado e inevitablemente los más importantes del ciclo literario. Las aportaciones de José Emilio Pacheco a la literatura mexicana fueron sumamente amplias y muy variadas en todas las áreas. Desde el Colegio Nacional impartió cursos anuales sobre escritores mexicanos de los siglos XIX y XX, como Gutiérrez Nájera, Ignacio Manuel Altamirano, Alfonso Reyes o Martín Luis Guzmán, o también sus estupendas traducciones de autores europeos y norteamericanos como Samuel Beckett, Tennessee Williams, Walter Benjamin o Ítalo Calvino. Y también hay que decir que hizo adaptaciones para guiones de teatro y de cine. Como dato, fue el guionista de El Castillo de la Pureza, esa cinta filmada en México en 1972. Continuamos con la X en la frente con la segunda parte de la conversación con Luis Tovar, director del suplemento cultural de La Jornada. Y más adelante, Norma Guzmán, en México en 100 objetos, nos cuenta de Batallas en el Desierto. Luis Tovar, nos hablabas hace un momento de ese gran empaque que tenía José Emilio. Tenía muchas capacidades en el terreno literario y cultural y sin embargo era una persona bastante sencilla. Pese a ello tuvo muchos detractores durante mucho tiempo. ¿A qué lo atribuyes tú? Pues directamente a lo más obvio, que es la envidia. Mira, yo creo que cuando tienes, generacionalmente hablando, me quiero imaginar, porque para buena o mala fortuna no es mi caso, ¿no? Mi generación no tiene una figura de ese tamaño. No tiene alguien al que, quieras o no, tienes que estar al tanto de lo que hace, tienes que estar al pendiente, tienes que estar viendo si eres su colega. Yo creo que secretamente pensaban, nunca voy a poder alcanzar a este hombre. O mira, nada más ya sacó esta cosa extraordinaria, o mira qué librazo. Y entonces, es ser coetáneo de él y saber que siempre va a ir por delante,
debe ser bastante complicado. Quiero imaginarme, repito, Sí, no es mi supongo, caso, supongo. pero solo así me explico que haya tenido esos detractores que hoy, como decía un viejo chiste gringo, pisas en el suelo y le estás hablando a los enterrados así de cómo se están pasando allá abajo, porque José Emilio sigue vivo. Sí, seguirá además con ese Y trabajo ustedes que están hizo. muertos, o sea, ¿quién se Totalmente. acuerda de ellos, no? Ujú. Y eso creo que empezó a pasar incluso con José Emilio estando todavía Estando en el vivo, mundo, claro, sí. ¿no? Y él seguía haciendo sus cosas. Mira, yo me acuerdo mucho cuando salió Tarde o Temprano la poesía reunida, que fue cuando otra vez vino como la oleada Sí, de envidiosos, sí. de gente que decían, sí, pero es que esa poesía conversacional, y cuando se le ponía el San Benito, ¿no? Claro. A lo que hacía sobre todo José Emilio, pero que tuvo un montón de émulos, ¿no? Pero él fue el primero, ¿no? Así es. Que en México hizo de manera consistente la poesía con ese aliento de lo coloquial y de lo cotidiano, Totalmente. pero que no por eso se convertía en algo ni prosaico ni no poético, para decirlo rápido, ¿no? Claro, claro. Y por ahí llegaron mucho los detractorcitos, yo me acuerdo, desde antes obviamente, pero en ese momento, que fue por ahí a principios de los 2000, ¿no? Más o menos. El tarde o temprano, del Fondo de Cultura, que fue cuando se vinieron así, se dejaron caer en masa, ¿no? Para volver a la carga, diciendo este tipo de cosas. Después le dan el Cervantes, ¿no? El Cervantes les cayó la boca, ¿no? Sí, exactamente. Porque todos los argumentos que habían esgrimido contra él, argumentos entre comillas, los hicieron polvo. El jurado dijo, por esto y por esto se lo damos. Y se quedaron callados. Calladitos. Y no es la primera vez que pasa ni con José Emilio ni con otros autores, ¿no? Así es. Pienso en Poniatowska, por ejemplo. Así es. Que es bien feo eso porque, digo, ya sabemos cómo es nuestro medio literario, cultural. A veces Es envidioso y a veces muy envidioso. muy envidioso, muy ciego, Sí. pero tiene que venir alguien de fuera a decir, abran los ojos, miren esto, vean qué cosa es. No se cieguen porque los deslumbra o porque están mirando a otro lado y entonces caminan como ciegos. No hagan esas cosas. Yo no le veo sentido, pero eso sí, tienes razón, le pasó a José Emilio tanto tiempo. Bueno, yo creo que José Emilio es un personaje bastante conocido o por los guiones de películas, algunos se enteraron que participó en algunas, pero también por libros como Batallas en el Desierto, ¿no? Desierto. Hay otros poemas, pero imaginemos que gente más joven no se haya acercado a José Emilio. ¿Qué le recomendarías tú leer de entrada? No, pues bien fácil, mira. De entrada, El principio del placer. O sea, tendrían que leer ese cuentario que es una maravilla. La sangre de Medusa. O sea, los cuentos. Sus primeros cuentos. Los primeros cuentos, los de la sangre de Medusa. Yo creo que la cuentística de José Emilio, sin ser distinta en lo esencial de sus novelas de Morirás lejos y Las batallas en el desierto, tienen la facilidad de esta sencillez que no es simplonería de José Emilio, pero en narrativa, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita así de puro rebote de cuando salí de La Habana, válgame Dios, uno de los cuentos de José Emilio. Si no recuerdo mal, está en La sangre de Medusa. Que es un cuento de corte fantástico, que lo lees deliciosamente, lo lees de una, ¿no? Y eso te atrapa bastante como lector. A mí me tocó leerlo muy chavito. Y entonces por ahí te vas. O sea, ese cuento yo lo encontré en una antología. Entonces, luego vas y buscas José Emilio Pacheco, el autor de ese cuento, ¿no? Cierto. Por allí. Pero también con la poesía, fíjate, a mí no me disgusta la idea. No sé, Irás y no volverás, por ejemplo, que me parece uno de sus poemarios temáticamente más, que más clic pueden hacer con nuevos lectores, por ejemplo, ¿no? Ese sería, por ejemplo. No, y hay poemas que yo se los he escuchado a muchos chavos que luego ni saben de quién es. Alta Traición. Alta Traición. Por ejemplo, en una secundaria, es un un lugar chavito lo común. dijo y le digo, ¿eso de dónde lo sacas?
No sé, pero está muy bien. Ah, pues sí, está muy bien. Pero es que, ¿sabes qué? Javier, nos pasó a todos. Mira, te voy a decir una cosa que a mí me sucedió, porque me parece que es una anécdota que tiene que ver y es bonita. Hace 1000 años, cuando ya pasaba obviamente la hora nacional en la radio, no me acuerdo si abrían o cerraban, con estos versos decían, digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo hayas por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. Yo lo escuchaba y me fascinaba. No es una sabía gran que era de imagen, José caray, Emilio. claro. Me enteré años después. Dije, pero ve nomás qué maravilla, ¿no? Es cierto. Y era José Emilio Pacheco, pero ya era de todos ese poema, ¿no? Okay. Porque no decían José Emilio Pacheco al final en la radio, nada más decían el poema, ¿no? Y te lo apropiabas. Así te puedes apropiar de José Emilio Pacheco. Pues es una gran fórmula. Pues vamos a hacerlo. Vamos a proponerle a los jóvenes que encuentren algunos versos cuya sonoridad o cuyas imágenes los atrapen para que los repitan y le rindamos un homenaje a José Emilio a 10 años, que ya no está con nosotros, pero que seguramente nos va a acompañar durante mucho tiempo. Él ahí va a seguir. Pues con esa propuesta nos quedamos, Luis. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y Saludos. seguimos aquí con la X en la frente. El escritor mexicano José Emilio Pacheco fue creador de una novela que inspiró en la música y en el séptimo arte. ¿Usted sabe de qué se trata? Aquí se lo cuento. Las batallas en el desierto era una publicación semanal en 1980 que el escritor José Emilio Pacheco hacía en el periódico 1+1. Fue tal su éxito que un año más tarde se convertiría en una de las novelas más exitosas del escritor. Se trata de la historia del primer amor de Carlos, un niño de 8 años, y Mariana, la mamá de su mejor amigo. Definitivamente, un amor prohibido. El séptimo arte se dejó seducir por esta novela y en 1987 surgió Mariana Mariana, una película basada en dicha novela y que ganó 8 premios Ariel de la Academia de Cine Mexicana. En 1989 la novela fue tomada como inspiración para hacer la radionovela Las batallas en el desierto, producida por Laura Elena Padrón Hernández. La historia de esta novela es relatada en calles de la colonia Roma en la Ciudad de México, una zona que mantenía una estrecha relación con José Emilio Pacheco. La música también se dejó conquistar por esta novela, pues en 1992 la banda Café Tacuba incluyó en su nuevo álbum debut una canción titulada Las batallas. Llegamos al final del programa después de acercarnos, de aproximarnos apenas a José Emilio Pacheco, este escritor que cimbró a la literatura mexicana y cuyo epicentro sigue emanando ondas expansivas que nos van a acompañar durante mucho tiempo. Sin duda, Javier, siempre es importante reconocer y recordar la obra y los grandes aportes a la literatura mexicana de autores como José Emilio Pacheco. Y por supuesto, nosotros queremos agradecer a nuestro equipo técnico de producción, al Centro Cultural Elena Garro Educal y a ustedes, a quienes invitamos la próxima semana, claro, a estar aquí con la X en la frente.